Hola, vamos a ver un poco de la patología degenerativa pulpar. Ya hemos conocido en extenso lo que son las patologías inflamatorias, las pulpitis, y dijimos que otro grupo de patologías eran las degenerativas. Una definición clásica es una enfermedad degenerativa. Para una enfermedad degenerativa es una afección generalmente crónica, es decir, de larga data, en la cual la función o la estructura, ambas cosas, de los tejidos o de los órganos afectados se ven disminuidas o empeoran con el transcurso del tiempo. Esto es lo que ocurre, esto es una definición general para cualquier enfermedad degenerativa del cuerpo, pero es perfectamente aplicable a las patologías degenerativas en el caso particular de las pulpas. ¿Qué causas las pueden provocar? Cambios por la edad, que son muy corrientes, el uso, el exceso o el desuso de la pieza dentaria puede llevar a alteraciones en la pulpa, alteraciones vasculares, alteraciones inmunológicas, traumatismo, alteraciones en la oclusión, la caries, por cierto, y las patologías inflamatorias, y también las periodontales. ¿Se fijan? Un sinnúmero de elementos que podrían repercutir en el desarrollo, en la evolución de la vitalidad pulpar. Entonces, son varias las causas, pero también se pueden clasificar estas patologías de varias formas. Por ejemplo, la clasificación más típica es aquella que las diferencia en atróficas, en calcificaciones, y que está destacado aquí porque van a ser lejos las que ustedes van a ver, la reabsorción interna y externa, que significa que hay pérdida de material en la raíz, y otras como la patología fibrosa, con una transformación de la pulpa, con mayor contenido de fibras cada vez aumentando a través de la edad. Entonces, las calcificaciones pulpares, como dijimos, son las más corrientes, las que le vamos a dar más tiempo, son depósitos de sales, de calcio, ¿cierto?, al interior del tejido pulpar. Hay de varios tipos según cómo se formen o de qué forma adoptan. Se diferencian en la forma de su depósito. El 50% de las piezas dentarias presentan calcificaciones o cercano a ese número. Por lo tanto, fíjense que es un número bastante considerable. Lo que pasa es que son totalmente asintomáticas y nadie se da cuenta de ello, a menos que se tome una radiografía. Y definitivamente van aumentando con la edad porque todas las enfermedades degenerativas aumentan con la edad. Son independientes del metabolismo del calcio, da lo mismo que la persona tenga más o menos calcio. Se eliminan células necróticas y estas pueden atraer minerales, y de esta forma el mineral se va pegando en este núcleo de mineralización que sería esta célula. Y las podemos encontrar libres en la cavidad pulpar o adheridas a las paredes de la dentina. Entonces, las calcificaciones dijimos que son varias y se clasifican en estos tipos. Los dentículos, o también llamados dentículos verdaderos, las piedras pulpares, o también llamados dentículos falsos, las calcificaciones lineales y calcificaciones asociadas a otras enfermedades como displasia dentinaria, displasia pulpar, son enfermedades bastante raras en realidad. Pero de estos, los dentículos falsos son los más frecuentes. Entonces, fíjense en este estudio de prevalencia de calcificaciones, del 100% de las piezas analizadas, casi el 50% tuvo calcificaciones. Por lo tanto, es un número elevado. Y de este tipo, diferentes tipos de calcificaciones, estaban los nódulos falsos, los verdaderos, las agujas o lineales, ¿cierto? Los nódulos falsos son el 30%,
de 64, o sea, cercano al 50%, por lo tanto los nódulos falsos, calcificaciones falsas o piedras pulpares son los más prevalentes. Luego vienen las agujas cálcicas, que son calcificaciones lineales, como vamos a ver. Entonces, ¿qué son los dentículos verdaderos? Son calcificaciones, pero que se han originado a través de odontoblastos. Y ellos están unidos a la dentina, de aquí aparecen. Entonces hay formación de dentina, esta calcificación tiene un patrón donde encontramos dentina tubular. ¿Ok? Perfecto. En cambio, los dentículos falsos aparecen no de odontoblastos, sino que a través de un nido celular, que funciona como una calcificación concéntrica, es decir, un núcleo donde se pegan las calcificaciones y empiezan a formarse a través de anillos concéntricos, y por lo tanto no tiene dentina tubular. ¿Ok? Perfecto. Aquí, por ejemplo, dentículos falsos, amorfos o laminares porque tienen este crecimiento concéntrico. Lo importante, si se fijan, es que son calcificaciones en el tejido pulpar. Eso es lo importante. Esto es tejido pulpar y estas son calcificaciones que habitualmente no deberían estar ahí. Aquí es más histologías, ¿cierto? Histologías de la página del doctor Benjamín Martínez, en que se puede ver el interior, esta es la cámara pulpar con sus paredes dentinarias, y en el interior una calcificación pulpar. Aquí también, obviamente, el principal medio examen complementario que nos permite, que nos revela la presencia de estos pulpolitos son las radiografías. La calcificación lineal son esto, son calcificaciones que van en forma paralela a los vasos sanguíneos en el canal radicular y van aumentando con la edad, simplemente. Es la misma historia, pero la forma es la que varía. Bien, otra degeneración pulpar son las reabsorciones dentinarias, donde hay pérdida de sustancia, particularmente de la dentina a nivel radicular. Y esta puede ser una reabsorción desde el interior de la raíz o una reabsorción externa, desde afuera, las láminas de afuera. Entonces pueden ser por causas idiopáticas que en realidad no se conocen, causas inflamatorias como alguna lesión periapical o incluso una pulpitis irreversible, causas traumáticas y algunos tratamientos endodónticos como las pulpotomías. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre acá? Que por alguno de estos procesos se estimula la aparición de odontoclastos, y estos son células que van reabsorbiendo tejido mineralizado, por lo tanto se van comiendo la dentina desde adentro o desde afuera. Entonces podemos tener este tipo de reabsorción. Se pierde sustancia, se pierde dentina, y obviamente aquí un caso exagerado en que llegó a perderse totalmente. Aquí también, fíjense, aquí se ve un color rosadito porque la dentina ya cada vez está más delgada y se trasluce la pulpa interior. Y aquí ya salió hacia el exterior, rompió incluso el esmalte. Ahí se puede ver, fíjense, un color rosado, que es una característica, donde la dentina va siendo reabsorbida, es cada vez más delgada. Por lo tanto, permite la translucidez de la cámara pulpar. Y aquí tenemos la radiografía que muestra la pérdida de material calcificado, particularmente dentina en manos de los osteoclastos, que han aparecido por influencia de estas causas. Perfecto. Entonces la externa principalmente se debe a inflamación periapical, los abscesos, los granulomas, los quistes, ¿sí? Pero también pueden ser por tumores u otros quistes que aparecen cercano al diente y empiezan a tocar al diente y empiezan a reabsorber la pieza dentaria, como en este caso. ¿Se fijan? Aquí tenemos una raíz normal, pero aquí tenemos una raíz más corta porque se ha perdido dentina radicular. Y otras degeneraciones son la degeneración grasa, donde hay depósito de tejido adiposo,
hialina, amiloidea o, la más común de todas, es la fibrosa. Eso quiere decir que hay aumento de la cantidad de fibras en la pulpa. Y eso es normal. Le ocurre a la piel, le ocurre al hígado, le ocurre al corazón, etcétera, etcétera. Entonces son otro tipo de degeneraciones. Ahora, la degeneración por la edad, que es lo más común, aumenta el número y grosor de las fibras colágenas, fibrosis, disminuye el número, tamaño y características de las células pulpares, por lo tanto, la pulpa cada vez va teniendo menos vitalidad, es menos capaz de responder, hay disminución de la inervación y aumento de estas calcificaciones. Todo por la edad. Y otras causas pueden ser alteraciones vasculares, como la ocurrida en la diabetes mellitus, que se llama la microangiopatía, que hay una alteración en la membrana basal de los endotelios. En el fondo hay una alteración en la difusión de la sangre hacia los tejidos y eso trae consecuencias. ¿Ya? También las placas de ateroma, la isquemia y la atrofia pulpar. Bien, entonces se va produciendo una producción lenta, no hay sintomatología, ¿se fijan? Son elementos comunes a todas las patologías degenerativas. Hay desaparición de los odontoblastos en desmedro y aumentan los fibroblastos. Por eso hay una fibrosis. Perfecto. Entonces con eso podemos tener una claridad meridiana, ¿cierto? Lo vimos bastante simple, de lo que son las patologías degenerativas. Algo que va a ocurrir por causas externas, por algún evento traumático, por alguna noxa, pero también por la edad. Las patologías degenerativas ocurren normalmente con el transcurso de los años. Y los dientes, el tejido pulpar, no es la excepción. ¿Ok? Entonces vamos a tener diferentes tipos y de ellas las calcificaciones son las más comunes. Y dentro de las calcificaciones, los dentículos falsos o piedras pulpares, ¿cierto? Que crecen en el interior de la pulpa a raíz de una célula que funciona como un núcleo de atracción de minerales y se empiezan a juntar minerales, a crecer, y eso después se transforma en un pulpolito de diversos tamaños y formas. ¿Ok? Como la mayoría son asintomáticos, la persona nunca va a saber, a menos que se tome una radiografía. ¿Y cuándo le va a complicar? Cuando, por ejemplo, tenga que hacer alguna endodoncia y este pulpolito está adherido. Porque si está libre, bueno, se va a ir con el tejido pulpar cuando se extraiga. Bien, eso es todo. Nos vemos.